Good evening. Buenas noches. I'm really happy to be with you guys tonight. Estoy muy emocionada por estar con ustedes esta noche. And the subject that we're going to get to taste a little bit of tonight Y el tema de que vamos a probar un poquito hoy is prayer. se trata de la oración. Now, a lot of the things that I'm going to be talking about tonight, I learned through YWAM teachings. Muchas de las cosas que aprendí de esto, lo aprendí a través de enseñanzas de Jukum, But even before I joined YWAM, pero aún antes de meterme yo a Jukum, they were on cassettes and on VHSs. estaban en las antiguas formas de ver videos. But I tasted enough that I wanted more. Pero yo probé suficiente que yo sabía que quería más. And when I went to my DTS, God changed my life. Y cuando fui a mi escuela de discipulado y entrenamiento, Dios cambió mi vida. And I know that He can do that for you too. Y yo sé que puede hacer lo mismo para ti. So I hope that maybe I'll be seeing a lot of you guys in our next DTS. Espero ver a muchos de ustedes en nuestra próxima ED. So how many of you guys were on the call on Monday night? ¿Cuántos de ustedes estaban en la llamada el lunes por la noche? Quite a few of you. Raise your hand. ¿Sí? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. My friend Christine talked to you guys about hearing the voice of God. Mi amiga Christine habló con ustedes acerca de escuchar la voz de Dios. So I thought we'd just review that for a minute. Entonces quise dar un repaso pequeño primero, Because it sets a foundation for what we're going to talk about tonight. porque da un cimiento por lo que vamos a hablar en esta noche. And so the first thing that she did was she talked about why would God want to speak to us? Lo primero que comentó es, ¿por qué Dios quisiera hablar con nosotros? Do you guys remember that? Some of ¿Se you guys? acuerdan de ese tema? He wants to speak to us out of relationship. Quiere hablar con nosotros por la relación que hay. He has a heart to communicate with us. Tiene el corazón de comunicarse con nosotros. He wants Teach us, quiere enseñarnos. And He values us, nos valora. It's incredible to think of the God of the universe, the creator God valuing us. Es increíble pensar que el creador del universo, el creador Dios, que da valor a nosotros. The second thing she talked about was how do we recognize God's voice? La segunda cosa que comentó es cómo reconocer la voz de Dios. And I think for all of us it can be in different ways. Y para todos nosotros puede ser en diferentes formas. Christine explained that it's always encouraging. Christine comentó que siempre da ánimo. His word doesn't limit us. Su palabra no nos limita. She also talked about the fact that God is always speaking. También dijo que Dios siempre está hablando. It's kind of like a radio. Es como un radio. Si se acuerdan que es un radio, You have to tune in, tienes que prender el radio. and then you can, when you get to the station, you can hear clearly if you tune it in right. Y cuando llegues a cierta estación, puedes escucharlo claramente. It's like God, He's always speaking. We just have to tune in to what He wants to say to us. Es como Dios, siempre está hablando. Simplemente nosotros tenemos que estar pendiente de lo que Él está diciendo. Another way that He speaks to us, of course, is through His Word, Otra forma, obviamente, nos habla a través de su palabra, through the Bible. la Biblia. And that's something that we can always use for confirmation of things we feel like He's shown us or told us. Y siempre podemos utilizar la Biblia como confirmación de las cosas que sentimos que Él nos ha hablado. Many times God's Word to us brings us peace. Muchas veces la palabra de Dios nos trae paz. And God is never condemning. Y Dios nunca condena. He might convict us of something that we've done wrong, Quizá nos trae convicción de algo que hayamos hecho mal, but He's ready to forgive us. pero está listo y dispuesto a So He is perdonarnos. never the voice of Entonces, condemnation. nunca es la voz de condenación. And of course, sometimes we recognize God's small voice, A veces también reconocemos la voz de Dios, the quiet voice that's in our mind, and we go, "Oh, that's a different thought. That didn't come from me." la voz quieta de Dios que viene a nuestra mente y decimos, ay, ese pensamiento no fue mío. Are you guys remembering ¿Se this? acuerdan de esos temas del lunes? Yes. ¿Sí? Okay. The next thing Christine talked about was how does God speak? La siguiente cosa que comentó Christine es cómo habla Dios. And we said a few of those things.
in the last section. Y hablamos de un par de esas cosas en la última sección. But God speaks through the Bible, Habla a través de la Biblia. sometimes, very rarely, A veces, rara vez, he speaks through an audible voice, habla a través de una voz audible, like he did to Moses. como hizo con Moisés. Moses heard God speaking, Moisés escuchó a Dios hablar, but more often it's an inner voice. pero más comúnmente es una voz en nuestro interior. Sometimes God speaks to us through other people. A veces Dios nos habla a través de otras personas. He can use circumstances to speak to us. También puede utilizar las circunstancias para hablar con nosotros. Sometimes he uses supernatural happenings to speak to A us. veces usa algo supernatural para hablar con nosotros. And sometimes you know God's speaking when you get a flood of inner peace. Y a veces sabes que Dios está hablando cuando te llega una inundación de paz en tu interior. That's happened to me many times, Me ha pasado muy seguido. where I'm worried about something or I'm praying about something and God just floods me with his peace. Cuando estoy preocupada por algo, pensando en algo, y Dios me llena con paz. And then the Bible talks about in Romans 1 that God speaks to us through nature, through his creation. También en Romanos 1, la Biblia nos dice que Dios nos habla a través de su creación. That we know there is a God when we see his creation. Que sabemos que hay un Dios cuando vemos la creación. Everybody heard that on Monday? Sí, ¿verdad? ¿Escucharon esto el lunes? Yes? Good. Muy bien. Do you remember any of the steps that Christine talked about that help us hear God's voice? ¿Se acuerdan de alguno de los pasos que Christine comentó para escuchar la voz de Dios? The first one is the most important, El primer paso es el paso más importante. and that's to submit to the lordship of Jesus in your life. Es someternos a su señorío en nuestras vidas. Lordship is different than just believing it. Creer a Dios como nuestro Señor es diferente que simplemente creer que hay un Dios Or knowing about God. o saber algo acerca de Dios. Lordship is about submitting to what He wants in our lives, Tener a Dios como nuestro Señor es someternos a lo que Él quiere para nuestras vidas, over what we might think we want for our lives. más encima de lo que nosotros pensamos que queremos para nuestras vidas. Obeying Him Obedecerle a Él instead of what we naturally want. en vez de lo que a nosotros naturalmente se nos antoja o lo que queremos nosotros. It's laying down our lives Es rendir nuestras vidas and taking what He has for us. y tomar lo que Él tiene para nosotros. The next thing is to silence your own thoughts El siguiente paso es silenciar tus propios and pensamientos. sometimes also the thoughts and opinions of others. Y también a veces los pensamientos y las opiniones de los demás. You might get the desire to serve God in a certain way, Quizá tienes el deseo de servir a Dios en cierta forma and then the people around you say, "What, are you crazy? Why would you want to do that?" y la gente alrededor de ti te dice, ¿por qué quisieras hacer eso? ¿Estás loco? I was working in the business field when I came into missions, Yo estaba trabajando en negocios antes de meterme al 100 a las misiones. and when I told my boss and others in the company that I was leaving to be a missionary, Cuando yo le comenté a mi jefe y a los demás de mis compañeros en la compañía que iba a irme a ser misionera, they didn't just tell me I was crazy. no solo me dijeron que estaba loca, I got job offers from all the different parts of the company, me dieron ofertas de nuevas posiciones en todas áreas de esa compañía, but I had a word of the Lord, pero tenía la palabra de Dios and I was submitting my life to Him. y estaba sometiendo mi vida a Él. The next thing is to take every thought captive to Christ. El siguiente paso es tomar cada pensamiento y hacerlo cautivo a Cristo. If we know we have these different thoughts in our minds that are leading us somewhere else, we Sí. need to stop them. Si sabemos que tenemos pensamientos que nos están llevando hacia otro lado, tenemos que ponerle un alto. And we can do that by many things. You can do it by reading the Word of God. Puedes hacerlo a través de leer la Biblia. You can just say, those thoughts aren't true. This is what God has for me. Puedes decir, esos pensamientos no son ciertos. Voy a tomar lo que Dios tiene para mí. But you need to stop them. Pero tienes que parar esos pensamientos. You resist the enemy, Resistir al enemigo.
And then you stand in the authority that Christ has given you. y ponerte parado en la autoridad que Dios te ha dado. And then we always go to God with expectation. Y siempre vamos con Dios con expectativas. So those are the things that Christine shared on Monday. Esas son las cosas que compartió Christine el lunes Very en, shortened. en un resumen. But it's a foundation for what I want to share tonight. Pero da un cimiento, un fundamento a lo que yo quiero compartir esta noche. And I want to add just a little bit to the ways that we hear from God. Y quiero añadir un poco al concepto de cómo escuchamos la palabra de Dios. We're each created very uniquely. Cada persona fue creada de una manera muy distinta. We're individuals created by a unique God. Somos individuos creados por un Dios único. And God wants to communicate with us Y Dios quiere comunicarse con nosotros in the way we'll hear Him best. en la manera en que nosotros lo vamos a escuchar mejor. And so I think there are 4 categories of the way people hear from God. Y yo pienso que hay 4 categorías en las formas que la gente escucha de Dios. Some people are hearers, Hay personas que lo escuchan, meaning that they'll hear God's voice or they'll have that thought in their mind. en el sentido que van a escuchar su voz o van a tener ese pensamiento que llega a su mente. Then some people are seers. Hay personas que ven, They'll see visions or pictures, hay personas que ven visiones o imágenes and God will give them the sense of what it means. y Dios les da como una impresión de qué es lo que significa. Some people are knowers. Hay personas que saben, They have a strong intuitive sense. tienen un sentido dentro de ellos de intuición. And then the 4th category is the people that are feelers. Y la 4ª categoría son las personas que sienten. They can pick up the emotion of what's going on around them. Pueden tomar la emoción de lo que está pasando a su alrededor. They can pick up the emotion of what the Spirit's doing. Pueden tomar y sentir la emoción de lo que el Espíritu está haciendo ahí. So you might not have ever heard God, Quizá nunca entonces has escuchado de Dios, but I think He'll talk to you in the way that is most common for you to hear Him. pero creo que te va a hablar a ti en la manera que te es más fácil de escucharlo, más común. For me, Para mí, I'm a hearer and I'm a knower. yo escucho y yo soy una persona que sabe. I rarely experience seeing or feeling. Rara vez experimento algo de ver visiones o sentir al Espíritu de esa manera. What's most important to know Lo más importante is that none of these ways of hearing from God are better than others es importante saber que ninguna de esas formas son mejores que las otras or more important than others. o más importantes. God speaks to each of us in the way we hear Him. Dios nos habla a cada quien en la manera que lo vamos a escuchar. But it's also important to note Pero también es importante escuchar that sometimes you'll experience a different way that's not normal for you. que quizá a veces experimentes una nueva forma de escuchar de Dios que no es normal And I para think ti. God does that just to get our attention. Y a veces Dios lo hace, yo siento, para llamarnos la atención. And when you're putting together a team, Y cuando estás juntando un equipo, it's great to have people that hear from God in all kind of different ways. es muy bueno tener a gente que escucha de Dios de diferentes maneras o formas. So tonight's topic is prayer. Y el tema de esta noche es la oración. So why the emphasis on hearing from God? Entonces, ¿por qué el énfasis en escuchar de Dios? Because our communication with God, our prayer, Porque nuestra comunicación con Dios, la oración, is meant to be a two-way conversation. no solo es de un sentido, sino de dos formas. And so we should talk and we should listen. Debemos hablar y escuchar. And considering who God is, Y sabiendo quién es Dios, we should probably listen more than we talk. es más probable que debemos escuchar más que hablar. To get a heart for prayer, Para recibir un corazón para la oración. to get an excitement about hearing God in prayer, Para emocionarnos de escuchar de Dios en la oración. it's important to know the character of the one that you're praying to. Es importante saber, conocer el carácter del Dios a quien estás orando. So I'm going to talk about just a few of them tonight. Quiero hablar de unas de sus características hoy en la noche.
And you don't have to try to write down all the scriptural references. Y no tienes que tratar de apuntar todas las referencias de las escrituras. We will email them to you or put them in the chat. Se los podemos mandar o poner en el chat. So the first characteristic I want to talk about is that God's a loving Father. La primera característica que quiero comentar es, Dios es un Padre amoroso. Sometimes our earthly fathers let us down, A veces nuestros papás terrenales nos fallan, but God is the perfect, loving Father. pero Dios es el Padre perfecto y amoroso. We can trust Him. Podemos confiar en Él. The next thing is that He's completely or wholly good. Es completamente bueno. There are songs that say, He is good, He is good, He is good to us. Hay canciones que dicen, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno con Or He's nosotros. a good, good Father. O Él es un buen Padre. There are many scriptures there that you can look up and learn about God and His goodness. También ahí hay muchas escrituras donde tú puedes buscar y entender cómo es bueno. God is holy. Dios es santo. And because He's holy, there's certain things that He cannot allow to come in between our relationship. Y porque es santo, hay ciertas cosas que Él no quiere que se metan entre Él y nosotros. It's important to understand the character of this holy God. Es importante entender el carácter de este Dios santo. God is righteous. Dios es justo. And in English, the first part of that word is right. Y en inglés, la primera parte de justo significa que tiene la razón. If you want to know something, if you want to understand the right way to do things, you can go to His Word, you can go to God. Si quieres saber la forma correcta en hacer las cosas, tú puedes ir a su palabra y conocer ese camino. God is just. Dios es justo. So in Spanish, it's the same word. En español es la misma palabra. In English, there's slightly different meaning. En inglés hay como dos significados un poco diferentes. But you can look up those scriptures and see what you think. Pero igual puedes buscar esas escrituras y saber, a ver qué piensas de las dos cosas. God is loving, Dios es amoroso, compassionate, tiene compasión, gracious, da gracia, kind, es amable and merciful. y tiene misericordia. That's the kind of God that I want to pray to. Es el tipo de Dios a quien yo quisiera orar, yo quiero orar con Él. Wrapped up in that, Dentro de eso, He's a God who doesn't hold our sins against us. no es un Dios que mantiene a nuestros pecados ahí enfrente de nosotros. Once we repent, Ya que nos arrepentimos, He doesn't give us the, we don't get what we deserve, no nos da lo que nosotros merecemos, but He gives us His grace. sino nos da su gracia. And His mercy is there for us all the time. Y su misericordia siempre está ahí para nosotros. He's faithful. Él es fiel. I think if I had a banner over my life, it would be, my God is faithful. Si tuviera una como lema de toda mi vida, sería Dios es fiel. He's truthful and His word is true. Es verdadero y su palabra es la verdad. And He's patient, long-suffering, and slow to anger. Y es muy paciente y lento en enojarse. I really encourage you to start, and those are just a few of Y God's esas words. son unas pocas de sus cualidades. I encourage you to look up those scriptures and look up other ones and get to know this God that we pray to. Te animo a buscar esas referencias de las escrituras que les vamos a dar y aún más para conocer el tipo de Dios que es nuestro Dios. Now, prayer at its very core is a conversation. La oración se trata de ser una conversación. 1 Thessalonians 5:17, En 1 Tesalonicenses 5:17 it says, never stop praying. dice, nunca pares de orar. Well, how do we do that? ¿Cómo es posible eso? It's like talking to God all day. Es como hablar con Dios durante todo el día. Have a conversation with Him. Ten una plática con Él. Something upsetting you? ¿Hay algo que te molesta? Talk to Him. Habla con Él. Are you happy about something? ¿Estás contento por algo? Tell God all about it. Dile todo. You've accomplished a goal? ¿Lograste una meta? Celebrate with Him. Celébralo con Él. If you have a new sorrow, ¿Tienes una tristeza nueva? share your grief with God. Comparte el duelo con Dios.
And so besides this ongoing conversation, there's Yeah. other types of prayer. Aparte de esa conversación constante con Dios, hay otras formas de orar con Él. One of them is prayers of thanksgiving or gratitude. Una son oraciones de gratitud y gracias. Worshiping God for who He is Alabar a Dios por quién es and for what He has done, y por lo que ha hecho. especially for what He's done in our own lives. Y principalmente por lo que ha hecho en nuestras propias Those vidas. are the things we know best, right? Porque es lo que más conocemos, ¿no? And when we are grateful for those things, our heart can really enter in. Y cuando estamos agradecidos por esas cosas, entra nuestro corazón en la oración. And gratitude always improves our attitude. Y la gratitud siempre mejora nuestra actitud. The next type of prayer is prayers of supplication. La siguiente forma de orar es una oración de petición. We're asking God for something. Es pedirle cosas. We might want Him to intervene in a situation or a relationship. Quizá queremos que Él se meta a una situación difícil o en una relación. We might need a job. Quizá necesitamos conseguir un trabajo. Someone might be sick in our family. Quizá alguien está enfermo en nuestra familia. So we go before God with our petitions, our supplications. Entonces vamos delante de Dios con nuestras peticiones. And then the third kind La tercera forma de orar is prayers of intercession. son oraciones de intercesión. Intercession means standing in the gap for others La intercesión significa pararnos en la brecha por los demás or prayers on the behalf of others. o orar de parte de otros. This is where it's so great to practice hearing God's voice. Y aquí es donde es muy bueno practicar el escuchar la voz de Dios. So if you're praying for someone, pause and ask God if there's something on His heart for them. Si estás orando por alguien, pausa y pregúntale a Dios, ¿hay algo que tú quieres decirme acerca de esto? Ask God to speak to you for them. Pídele a Dios que Él te hable acerca de la situación o la persona. It might be a word of encouragement, Quizá te dé una palabra de ánimo but it could also be a word of wisdom or of knowledge. o puede ser una palabra de conocimiento. God loves to speak to us. A Dios le encanta hablar con nosotros. And sometimes it's easier to believe that He'll speak to you for someone else than that He'll speak to you for yourself. A veces es más fácil pensar que Él te va a hablar para el beneficio de alguien más que para ti mismo. Sometimes it's really hard to hear God's voice or His direction when we're praying for ourselves. A veces es muy difícil escuchar la voz de Dios cuando estamos orando para nosotros, por nosotros mismos. But if I pray for Carrie, Pero si yo oro por Carrie, I know that God wants to speak to Carrie and encourage her. yo sé que Dios quiere hablarle a Carrie y animarle. And it's easier for me to hear for Carrie than it is to Y hear es for myself. más fácil para mí escuchar algo para Carrie que para yo misma. It's also really important if you're praying for, like if you're in a group and you want to pray for an issue or a nation or También es importante si estás en un grupo y quieres interceder por un tema o una nación o algo así. it's great to pause and ask God what's on His heart for that nation or that topic. Es muy bueno también pararte y orar y decirle, Dios, ¿qué está en tu corazón para esa nación? Ask God how we can pray and cooperate with Him in the place of prayer. Pregúntale a Dios, ¿cómo podemos orar de manera que estamos uniéndonos contigo para este asunto? If you're praying for Guatemala, ask God, how do you want me to pray? What do you want to do in Guatemala? Si estás orando por la nación de Guatemala, puedes parar y decir, Dios, ¿cómo quieres que oremos por el país de Guatemala? We want to pray the things that are on God's heart Queremos orar las cosas que están en el corazón de Dios. because as we cooperate with Him, we can see His hand move and accomplish those things. Porque al obrar con Él podemos ver su mano moverse mientras Él logra ciertas cosas. And you may be asking, well, if God wants to do it, why doesn't He just do it, right? Quizá piensas, si Dios quiere lograr algo, ¿por qué no lo hace y ya? Why doesn't God just do whatever it is that's on His heart? ¿Por qué no solo hace lo que está en su corazón? Why do we need to pray? ¿Por qué tenemos que orar? What's that all about? ¿De qué se trata esto? Remember, God's a God of relationship. Recuerda que Dios es un Dios de relación. He wants us Él quiere que nosotros to be in an ever-growing, estemos en una relación
that's ever growing and ever maturing, una relación que siempre crece y siempre madura, ever becoming more intimate, siempre volviéndonos más íntimos con Él, getting to know Him better. conociéndolo mejor. That's what He wants. Eso es lo que Él quiere. He wants us to participate with Him in the place of prayer. Quiere que participemos con Él en el lugar de oración. And there's something that's amazing about this. Y hay algo asombroso en esto. He chooses to limit Himself Él escoge limitarse through our prayers. a través de nuestras oraciones. Why would He do that? ¿Por qué haría eso? Because He wants us to collaborate with Him. Porque quiere que colaboremos con Él. He wants us to seek His heart and to pray the things on His heart. Quiere que lo busquemos y que busquemos su corazón y orar las cosas que están en su corazón. And as we do that, Y al hacer esto, we get to know Him better. lo conocemos mejor. We get to know His nature and His character. Conocemos más de su carácter y su naturaleza. Know those things that are important to Him. Podemos conocer las cosas que le importan a Él. And most importantly, we grow in relationship. Y más que todo, crecemos en relación con Él. Could God really love us that much? ¿Es posible que Dios nos ame tanto? Does He really want relationship with us that much? ¿Realmente anhela relación con nosotros? Does He really want our participation that much? ¿Realmente anhela nuestra participación? Yes, He does. Sí, sí lo quiere. He loves us that much. Nos ama tanto. Everybody's heard this before. Lo han escuchado antes. John 3:16. Juan 3:16. For this is how much God loved the world. Porque así de tanto Dios amó al mundo, He gave His one and only Son, que dio a su único Hijo, so that everyone who believes in Him para que todos los que creen en Él will not perish, no morirán, but will have eternal life. sino tendrán vida eterna. That's why He can forgive our sin. Por eso puede perdonarnos los pecados, Because Jesus already died. porque Jesús ya murió por ellos. God desires relationship with you that much. Dios desea relación contigo así de tanto. God desires relationship with me that much. Dios desea una relación conmigo así. And that knowledge is what changed my life Y ese conocimiento es lo que cambió mi vida and gave me the passion to want to see others learn the same. y me dio una pasión para que los demás pudieran saber lo mismo. In my early days of being a Christian, Al principio de yo ser cristiana, I led a prayer group. dirigía un grupo de oración And I shared this principle about hearing God's voice in prayer. y compartí ese principio de escuchar la voz de Dios en la oración. And even if you just give one word, you should share it. Y aún si recibes tan solo una palabra, lo debes de compartir. This was a group of people that felt like they had never heard from God before. Esto era un grupo de personas que jamás sentían que habían escuchado de Dios antes. So we laughed about it a little bit. Entonces nos reímos un poco. So whatever word you get, just share it. Cualquier palabra que recibas, solo compártelo. And so we waited on God. Entonces esperamos en Dios, Everybody quietly. todos calladitos, And somebody kind of raised their hand. y alguien medio levantó la mano. I got a word. Tengo una palabra, It's bicycle. es bicicleta. Well, we all cracked up. Y todos nos We reímos. thought that was really funny. Pensamos que era súper But we chistoso, would, like, wait on God to see what it meant. pero íbamos a esperar en Dios para saber qué significaba. And then one of my friends started sobbing, crying. Y entonces uno de mis amigos empezó a llorar And she shared something that I didn't know. y compartió algo que yo no sabía antes. She had a bicycle accident when she was 17. Tuvo un accidente de bicicleta cuando tenía 17 años. And the doctors told her that because of that accident, she would never have children. Y los doctores le dijeron que debido a ese accidente jamás iba a poder tener hijos. The person heard from God, La persona escuchó de Dios. and her reaction showed us that God wanted to do something. Su reacción nos mostró que Dios quería hacer algo. So we got to pray for her that night. Y pudimos orar por ella esa We noche. got to minister to her that night. Le pudimos ministrar esa We got noche to encourage her that night. y animar esa noche. And as we prayed, different people got different little words that really ministered to her. Y al estar orando, diferentes personas recibieron diferentes palabras y pudimos decírselas. She left that night feeling comforted, Ella salió esa noche de esa junta de oración sintiendo el consuelo and feeling encouraged. y ánimo.
One of the first summers that I worked here on the base, Uno de los primeros veranos que yo trabajé aquí en la base de Jucum, there was a group of teenagers that were going to be our summer staff. había un grupo de jóvenes que iban a ser el personal de verano And we did the same teaching with them. y dimos la misma enseñanza con ellos. And so there we were, about 20 people. Ahí estábamos con unos 20 personas. And there was one young man that said, I know I don't hear from God. Había un muchacho que decía, yo sé que yo no escucho de Dios. We waited, Esperamos we waited. y esperamos. And we all felt like we should wait some more. Y todos sentimos que debíamos esperar un poco más. And he finally said, Y finalmente él dijo, I think I have a word. creo que tengo una palabra. My heart's kind of beating fast. Mi corazón está palpitando muy I feel rápido. like I should share it, Siento que debo compartirlo, but it's really silly. pero es muy raro. It's Coca-Cola. Coca-Cola. Yes, people laughed. Sí, la gente se rió. But the youngest staff member started crying. Pero el muchacho más joven de ese grupo empezó a llorar. I didn't tell anybody. Yo no le dije a nadie. I have an addiction to Coca-Cola. Yo tengo una adicción a la coca And I promised God I would give it up this summer. y yo le prometí a Dios que iba a renunciar eso este verano. Will you guys help me? ¿Me pueden ayudar? Oh my goodness, everybody just went over and prayed for her. No, todo el mundo empezó a orar por esa muchacha And they also embraced her y la abrazaron and they helped her all summer stay away from y Coca-Cola. todo el verano toda la gente ayudó a esa muchacha a mantenerse lejos de la Coca-Cola Because she was addicted to the caffeine and the sugar. porque tenía una adicción a la cafeína y al azúcar. And so those might seem like small, Quizás suenan como testimonios pequeños. but it can be bigger things too. Puede ser también cosas muy grandes. And I want to encourage you. Y les quiero animar. I know that you'll be breaking up into small groups. Sé que van a estar dividiéndose en grupos pequeños en un rato. I encourage you guys to pray. Les animo a orar. I encourage you guys to trust that you can hear from God. Les animo a creer, a confiar que pueden escuchar de Dios. Might be a feeling, Puede ser algo que sientes. might be a vision. Puede ser algo, una imagen, algo que ves. You might just know something, Quizá sientes que es una palabra de or conocimiento. it might be a still small voice inside. O puede haber una voz en tu interior. Be vulnerable. Sé vulnerable. Don't keep it to yourself, No lo mantengas para ti misma. because God so wants to minister to other people that He'll use you that way. Porque quiere Dios tanto ministrar a las vidas de los demás que Él te va a usar. I'd like to pray for you as we close. Quisiera orar por ustedes al cerrar. Lord Jesus, Señor Jesús, I want to thank you for this opportunity to share my passion for prayer. quiero darte gracias por esta noche de poder compartir mi pasión por la oración. I want to thank you that you love us so much that you want to communicate with us. Te doy gracias porque nos amas tanto que quieres comunicarte con nosotros. And Lord, all we have to do is take the first steps. Y lo único que tenemos que hacer es tomar los primeros pasos. All we have to do is trust that we're going to hear something from you. Lo único que tenemos que hacer es creer, confiar que vamos a escuchar algo de ti. Maybe a scripture will come to our mind, Quizá viene una escritura a nuestra mente, or a word of encouragement, o una palabra de ánimo, or a warning even. o una advertencia aún. But God, we want to hear from you. Pero Dios, queremos escuchar de ti. So I pray that you would show up in each one of these groups, Entonces Dios, preséntate, muéstrate en cada uno de estos grupos. and that the result would be that each person would draw closer to you. Que el resultado sea que cada persona se acerque más a ti. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.